¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una nación completa le da la espalda a sus principios más sagrados? ¿Qué ocurre cuando un pueblo escogido, bendecido y protegido decide caminar por senderos de rebeldía? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mensajes más poderosos y confrontadores de toda la Escritura, las palabras del profeta Isaías al pueblo de Judá. Este no es un relato del pasado sin relevancia, es un espejo que refleja nuestra propia realidad, nuestras propias luchas y nuestras propias decisiones. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la justicia divina, la misericordia y el destino de quienes eligen la rebeldía sobre la obediencia. En los días del profeta Isaías, el reino de Judá atravesaba uno de sus momentos más críticos. Jerusalén, la ciudad santa, se había convertido en un lugar de contradicciones alarmantes. Por fuera, el pueblo mantenía las apariencias religiosas, ofrecían sacrificios en el templo, celebraban las fiestas sagradas, elevaban oraciones elaboradas. Pero por dentro, la corrupción había carcomido los cimientos mismos de la sociedad. Los líderes se habían convertido en opresores, los jueces aceptaban sobornos. Las viudas y los huérfanos eran ignorados y la injusticia reinaba en las calles que alguna vez fueron testigos de la gloria de Dios. Isaías no era un profeta cualquiera, había sido llamado por Dios en una visión majestuosa donde vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban sin cesar sobre su santidad. Desde ese momento transformador, Isaías comprendió la inmensa brecha entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, y ahora, con el peso de esa revelación sobre sus hombros, debía transmitir un mensaje que nadie quería escuchar. El primer capítulo del libro de Isaías comienza con palabras que resuenan como truenos en un cielo despejado. Dios mismo convoca a los cielos y a la tierra como testigos de su acusación contra su pueblo. Qué imagen más poderosa, el creador del universo presentando su caso ante toda la creación. Y la acusación es devastadora. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Incluso los animales más simples reconocen a quien los cuida. Pero el pueblo escogido de Dios había perdido esa conexión básica con su creador. Dios llama a Judá una nación pecadora, un pueblo cargado de maldad, generación de malvados, hijos depravados. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás completamente. Las palabras no dejan lugar a malinterpretaciones. No se trata de pequeños errores o fallos ocasionales. Es una descripción de una condición espiritual terminal, de una sociedad que ha perdido su brújula moral por completo. La imagen que Isaías presenta es la de un cuerpo gravemente enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino heridas, golpes y llagas abiertas, que no han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El diagnóstico divino es claro, la enfermedad del pecado ha infectado cada aspecto de la vida nacional. Y lo más trágico es que el pueblo ni siquiera busca sanidad. Continúan en sus caminos destructivos, acumulando juicio sobre juicio. Las consecuencias de esta rebeldía no se hicieron esperar. La tierra de Judá estaba siendo devastada. Ciudades enteras habían sido consumidas por el fuego. Extranjeros devoraban los campos delante de sus propios ojos. La desolación era como la que dejan tras de sí los enemigos cuando destruyen una nación. Solo Jerusalén quedaba como una cabaña en un viñedo, como una choza en un melonar, como una ciudad sitiada. La imagen es de total abandono y vulnerabilidad. Lo que una vez fue poderoso y próspero, ahora colgaba de un hilo. Pero aquí viene algo sorprendente en medio del juicio. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra, incluso en su ira. Dios recuerda su misericordia. Hay un remanente, un pequeño grupo que será preservado. Esto nos revela algo fundamental sobre el carácter de Dios. Su juicio nunca es su última palabra cuando hay posibilidad de arrepentimiento. Entonces el mensaje toma un giro aún más confrontador. Dios rechaza la religiosidad vacía del pueblo. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Comparar a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, la ciudad es símbolo de la depravación y el juicio divino. Era el insulto más grave y imaginable para los oídos judíos. Pero Dios no se detiene ahí. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. No me complace la sangre de toros, corderos y cabras. Las prácticas religiosas que Dios mismo había establecido ahora le resultaban repugnantes, no porque los rituales estuvieran mal en sí mismos, sino porque se habían convertido en una fachada para ocultar corazones rebeldes y vidas injustas. Cuando vienen a presentarse ante mí, ¿quién les ha pedido que hagan esto? Que pisoten mis atrios. Dejen de traer ofrendas vanas. El incienso me es abominable. No soporto sus asambleas en luna nueva ni en días de reposo. Sus reuniones para adorar son iniquidad. Palabras impactantes. Dios está diciendo que prefieren no tener adoración a recibir una adoración hipócrita. Detesto sus lunas nuevas y festivales. Son una carga para mí. Estoy cansado de soportarlos. Cuando extienden sus manos en oración, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones.
No las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Aquí está el núcleo del problema. No se puede adorar a Dios con las manos manchadas de injusticia. No se puede cantar himnos el domingo y oprimir al prójimo el lunes. No se puede orar con fervor mientras se ignora el clamor de los necesitados. Pero entonces, en medio de esta devastadora acusación, viene una invitación extraordinaria. Lávense. Límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, abogen por el huérfano, defiendan a la viuda. El llamado es claro y específico. No se trata solo de sentirse mal por el pecado de tener remordimiento emocional, se trata de un cambio radical de dirección, de abandonar los caminos destructivos y abrazar la justicia práctica. Y aquí viene una de las promesas más hermosas y esperanzadoras de toda la Escritura. Vengan, pongamos las cosas en claro. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagina la escena, el Dios Todopoderoso invitando a su pueblo rebelde a razonar con él, no como un juez distante e inaccesible, sino como alguien que genuinamente desea la restauración. El color escarlata del pecado, permanente e imborrable, según las tinturas de aquella época, puede ser transformado en la blancura más pura. Esta es una promesa de transformación completa, de limpieza total, de un nuevo comienzo. Sin embargo, la invitación viene con condiciones. Si ustedes quieren obedecer, comerán lo mejor de la tierra, pero si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. La boca del Señor lo ha dicho. La elección está clara, obediencia que lleva bendición, o rebeldía que conduce a destrucción. Dios respeta profundamente la libertad humana, no fuerza la obediencia, pero sí deja claras las consecuencias de cada camino. Isaías continúa lamentando la caída de Jerusalén, cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora la habitan asesinos. Qué contraste más doloroso. La ciudad que debía ser luz para las naciones se había oscurecido. Tu plata se ha convertido en escoria. Tu vino está diluido con agua. Incluso lo que parecía valioso por fuera había perdido su sustancia real. Todo era apariencia sin contenido. Los gobernantes son rebeldes, compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No defienden la causa del huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. La corrupción había alcanzado las más altas esferas del poder. Quienes debían ser protectores se habían convertido en explotadores. Quienes debían administrar justicia la vendían al mejor postor. El tejido social estaba completamente desgarrado. Por tanto, declara el Señor de los ejércitos, el poderoso de Israel, tomaré satisfacción de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Nota algo crucial aquí, Dios llama a su propio pueblo sus adversarios y enemigos, no porque los odie, sino porque ellos han elegido posicionarse contra él. El juicio que viene no es caprichoso ni cruel, es la respuesta justa a una rebelión persistente. Volveré mi mano contra ti, te limpiaré de todas tus impurezas con lejía, quitaré toda tu escoria, restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Después te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Aquí vemos algo extraordinario. El propósito del juicio divino no es simplemente castigar, sino purificar, como un refinador que somete el metal al fuego, no para destruirlo sino para remover las impurezas y revelar el oro puro. Así Dios trabaja con su pueblo. El sufrimiento tiene un propósito redentor. Sión será redimida con justicia, y los que en ella se arrepientan con rectitud. La salvación viene, pero viene a través de la justicia, no esquivándola. Los que se arrepientan encontrarán misericordia, pero el arrepentimiento debe ser genuino. No son palabras vacías o rituales sin sentido lo que Dios busca, sino un verdadero cambio de corazón que se manifiesta en transformación de vida. Pero luego viene el versículo que da título a nuestro mensaje hoy. Los rebeldes y pecadores serán quebrantados a una, y los que abandonan al Señor perecerán, porque se avergonzarán de las encinas que amaron, y se sonrojarán por los jardines que escogieron. Estas encinas y jardines se refieren a los lugares donde se practicaba la idolatría. El pueblo había mezclado la adoración al Dios verdadero con prácticas paganas, pensando que podían tener lo mejor de ambos mundos. Pero Dios demanda lealtad completa. Y aquí está el versículo 31, el clímax de esta sección. El fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Ambos arderán juntos, y no habrá quien los apague. La imagen es clara y terrible. La estopa es material altamente inflamable. Una sola chispa es suficiente para encenderla en llamas incontrolables. Los que confían en su propia fuerza, en sus logros, en su poder, descubrirán que todo eso se convierte en combustible para su propia destrucción. Esta no es una amenaza vacía, una exageración profética. Es una descripción de la realidad espiritual. Cuando construimos nuestras vidas sobre fundamentos de rebeldía, cuando nuestras obras están motivadas por orgullo e autosuficiencia, cuando rechazamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, creamos las condiciones perfectas para nuestra propia ruina. El fuerte, aquel que confía en su propia fortaleza en lugar de confiar en Dios.
se vuelve vulnerable precisamente en aquello en lo que confiaba, y su obra se convertirá en la chispa que enciende su destrucción. Nuestras propias acciones, cuando están desconectadas de Dios, llevan en sí mismas la semilla de nuestra caída. El pecado tiene consecuencias inherentes. No es solo que Dios castigue el pecado desde afuera, sino que el pecado mismo contiene su propio juicio. La mentira eventualmente se revela. La injusticia produce inestabilidad social. La corrupción destruye la confianza. La idolatría vacía el alma. Ambos arderán juntos. No hay escape parcial. No puedes salvar tu obra mientras pierdes tu alma, o salvar tu alma mientras tus obras se queman. Es un juicio completo. Y lo más aterrador, no habrá quien apague el fuego. Ningún poder humano, ninguna intervención exterior, ningún esfuerzo de último momento podrá detener las consecuencias una vez que el proceso de juicio comienza en serio. ¿Por qué Dios permite que llegue a este punto? ¿Por qué no interviene antes? La respuesta está en los versículos anteriores. Dios llamó repetidamente, envió profetas, ofreció perdón, extendió invitaciones a razonar juntos, a lavar y limpiarse, a aprender a hacer el bien. Pero el pueblo eligió la rebeldía, prefirió la apariencia religiosa sobre la realidad espiritual, optó por la injusticia conveniente sobre la justicia costosa, amó las bendiciones de Dios pero rechazó su autoridad. El mensaje de Isaías al rebelde pueblo de Judá no es solo historia antigua, es un espejo que refleja nuestra propia condición. ¿Cuántas veces construimos fachadas religiosas mientras nuestros corazones están lejos de Dios? ¿Cuántas veces participamos en rituales externos mientras vivimos vidas de injusticia e hipocresía? ¿Cuántas veces multiplicamos actividades religiosas esperando que compensen por la falta de obediencia genuina en las áreas prácticas de la vida? Dios sigue diciendo hoy lo mismo que dijo a través de Isaías: no quiero tus sacrificios vacíos, no quiero tus oraciones hipócritas, no quiero tu adoración de labios cuando tu vida contradice tus palabras. Lo que quiero es justicia real, misericordia práctica, humildad genuina. Quiero que defiendas al oprimido, que abogues por el huérfano, que defiendas a la viuda. Quiero que tu fe se traduzca en acciones concretas de amor y justicia. El pueblo de Judá pensaba que podía continuar indefinidamente con su doble vida. Creían que los rituales religiosos funcionaban como un escudo protector que les permitiría seguir viviendo como quisieran. Confiaban en que su estatus como pueblo escogido de Dios era una garantía incondicional de protección, sin importar cómo vivieran. Pero Isaías vino a demoler esas ilusiones peligrosas. Ser pueblo de Dios no es un privilegio que se posee pasivamente, es una relación que se vive activamente. Y esta verdad resuena con tremenda fuerza en nuestro tiempo. ¿Cuántos llevan el nombre de creyentes pero viven vidas indistinguibles de quienes no profesan fe alguna? ¿Cuántos asisten fielmente a servicios religiosos pero en sus negocios practican la deshonestidad, en sus hogares siembran división, en sus comunidades promueven injusticia? ¿Cuántos cantan canciones de adoración con pasión pero sus corazones están llenos de amargura, resentimiento, orgullo y egoísmo? El mensaje de Isaías nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Estamos confiando en nuestra propia fuerza o en el poder de Dios? ¿Estamos construyendo con materiales que resistirán el fuego del juicio divino o con estopa que se consumirá instantáneamente? ¿Nuestras obras nacen de una relación genuina con Dios o son simplemente intentos de impresionar a otros y calmar nuestra conciencia? La advertencia sobre el fuerte que se convierte en estopa es particularmente relevante para nuestra cultura que idolatra el éxito, el poder y los logros personales. Nos enseñan desde pequeños a ser fuertes, independientes, autosuficientes, a construir nuestros propios imperios y forjar nuestros propios destinos. Y todo esto puede parecer admirable en la superficie, pero cuando esa fortaleza se construye independientemente de Dios, cuando esos logros se convierten en ídolos que ocupan el lugar que solo Dios debe tener, entonces lo que parecía sólido se revela como terriblemente frágil. La historia está llena de ejemplos de personas y naciones que parecían invencibles hasta que súbitamente colapsaron. Imperios que dominaron el mundo durante siglos desaparecieron en décadas. Líderes que parecían todopoderosos cayeron estrepitosamente. Fortunas que se consideraban indestructibles se evaporaron. ¿Por qué? Porque estaban construidas sobre fundamentos de orgullo, injusticia y autosuficiencia. Eran fuertes que se convirtieron en estopa. Pero recordemos que el mensaje de Isaías no termina en juicio. Antes del versículo 31 está la promesa: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay esperanza, hay camino de regreso, hay posibilidad de restauración, pero requiere algo específico: arrepentimiento genuino, no remordimiento superficial, no ajustes cosméticos a nuestro comportamiento, no promesas vacías de hacer mejor las cosas, sino un giro radical de 180 grados. Arrepentirse significa dejar de justificar nuestro pecado, significa llamar al mal por su nombre en lugar de disfrazarlo con eufemismos cómodos, significa aceptar completa responsabilidad por nuestras acciones en lugar de culpar a las circunstancias, a otras personas o a nuestro pasado, significa volverse completamente de los caminos de rebeldía hacia los caminos de Dios.
y cuando hay verdadero arrepentimiento, Dios responde con extraordinaria misericordia, no porque el pecado no se agrave, no porque las consecuencias desaparezcan mágicamente, sino porque en su infinito amor, Dios proveyó un camino de redención. Para el pueblo de Judá, ese camino involucraba purificación a través del sufrimiento del exilio. Para nosotros hoy, ese camino está pavimentado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí está la paradoja hermosa del Evangelio. El fuerte que reconoce su debilidad encuentra verdadera fortaleza en Dios. El que admite que sus obras son trapos de inmundicia recibe la justicia de Cristo. El que confiesa que está espiritualmente en bancarrota recibe las riquezas de la gracia divina. El que acepta que merece el fuego del juicio descubre que alguien ya pasó por ese fuego en su lugar. Pero esta gracia no es licencia para la mediocridad espiritual o la continuación en el pecado. Es poder transformador que nos capacita para vivir de manera diferente. Es un nuevo corazón que desea agradar a Dios. Es el Espíritu Santo morando en nosotros y produciéndose fruto de justicia. Es una nueva identidad que demanda un nuevo estilo de vida. El llamado que Isaías hizo al pueblo de Judá sigue vigente para nosotros hoy. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido. Este no es un llamado a perfección instantánea, es un llamado a direccionalidad clara, a movernos consistentemente en la dirección correcta, a crecer en semejanza a Cristo día tras día. Y aquí está la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Personalmente, ¿en qué estás confiando realmente? ¿En tu inteligencia, tu educación, tu posición social, tu cuenta bancaria, tus conexiones, tus habilidades? ¿O en Dios? ¿Estás construyendo tu vida sobre la roca sólida de la obediencia a Cristo o sobre la arena movediza de tus propios planes y esfuerzos? ¿Hay áreas de rebeldía en tu vida que estás justificando, minimizando, ignorando? ¿Hay injusticias que estás perpetrando o tolerando? ¿Hay hipocresía entre lo que profesas y cómo vives? El Espíritu de Dios está hablando hoy, igual que habló a través de Isaías. La pregunta es, ¿estás escuchando? No esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que el fuerte se convierta en estopa y la chispa encienda el fuego que no puede apagarse. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de arrepentimiento. Hoy puedes elegir el camino de obediencia que lleva a vida abundante en lugar del camino de rebeldía que conduce a destrucción. Si el mensaje de hoy ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha expuesto áreas de rebeldía o hipocresía en tu vida, no endurezcas tu corazón, responde con humildad, busca el perdón que Dios ofrece generosamente, comprométete a vivir en obediencia genuina, y recuerda, aunque tus pecados sean como la grana, pueden ser emblanquecidos como la nieve. Esa es la promesa de Dios y Él siempre cumple sus promesas. El pueblo de Judá tuvo que aprender estas lecciones a través del doloroso camino del exilio y la restauración. Tú puedes aprenderlas hoy a través de la humildad y el arrepentimiento. La elección es tuya. Que Dios te dé sabiduría para elegir vida, para elegir justicia, para elegir obediencia. Y que encuentres en él la fortaleza verdadera que nunca se convertirá en estopa, sino que permanecerá firme para siempre. Si este mensaje ha impactado tu vida, te invito a que lo compartas con otros que necesitan escuchar estas verdades. Deja tu comentario abajo contándome cómo Dios ha hablado a tu corazón hoy. Suscríbete al canal para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y vivir con propósito. Y sobre todo, toma acción. No seas solo oidor de la palabra, sino hacedor. Que el mensaje del profeta Isaías no solo informe tu mente, sino que transforme tu vida completamente.